Has llegado a un espacio donde la oscuridad siempre observa. Aquí escucharás relatos que erizarán tu piel y te harán dudar de cada sombra. Antes de iniciar, recuerda dejar tu like y escribir desde qué lugar nos miras. Ahora sí, comencemos. Hay trabajos que la gente hace porque necesita el dinero, no porque le gusten. Los turnos de noche son así. Te pagan un poco más, pero a cambio pierdes el sueño normal. No ves a tu familia y tu cuerpo se siente raro todo el tiempo. Yo pensaba que lo peor de trabajar de noche era el cansancio y la soledad. Me equivoqué. Mi nombre es Roberto Hernández Morales y soy de Guadalajara, Jalisco. Tengo 32 años y trabajo como vigilante desde hace 5. Bueno, trabajaba. Ahora ya no puedo hacer turnos de noche. No después de lo que viví en esa caseta. Todo empezó en marzo del año pasado. La empresa de seguridad me mandó a cubrir un turno en una zona industrial que está en las afueras de la ciudad. Era un lugar donde hay muchas bodegas y fábricas pequeñas. El trabajo parecía fácil. Cuidar la entrada principal desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. La caseta era pequeña, como de 2 metros por 2 metros. Tenía una ventana que daba hacia la calle, otra que miraba hacia adentro del complejo, una puerta, una silla, un escritorio pequeño y un baño diminuto. También había una cafetera vieja y un radio de 2 vías para comunicarme con la central de seguridad. El primer día llegué temprano para que el compañero que salía me explicara todo. Se llamaba Don Esteban y tenía como 60 años. Era un señor muy serio, de pocas palabras. «Mira, muchacho», me dijo mientras me enseñaba dónde estaban las llaves y los formatos que tenía que llenar. «Este trabajo es tranquilo, pero hay algunas cosas que debes saber». Se acercó a la ventana y señaló hacia el fondo del complejo, donde había unos edificios más viejos y medio abandonados. Esa parte de allá está vacía desde hace años. A veces se escuchan ruidos, pero no te preocupes. Son gatos, ratas o el viento. No vayas para allá a investigar. No es tu trabajo. Me pareció raro que me dijera eso tan específico, pero pensé que tal vez había tenido problemas antes con vigilantes curiosos que se metían donde no debían. «¿Y si veo algo extraño?», le pregunté. Don Esteban me miró fijo a los ojos. «Si ves algo raro, apuntas todo en el reporte, llamas a la central y ya. No salgas de la caseta a menos que sea una emergencia real. Y si escuchas que alguien toca la puerta después de medianoche, no abras sin antes preguntar quién es y pedir identificación». «¿Por qué después de medianoche?». «Porque a esa hora ya no debería haber nadie por aquí. Los trabajadores se van a las 8, los jefes a las 9 máximo. Después de eso, solo deberíamos estar nosotros». Don Esteban recogió sus cosas y se fue. Yo me quedé solo en la caseta, viendo cómo se iba su carro por la calle, hasta que las luces desaparecieron. La primera noche fue normal. Leí un libro, tomé café, hice mis rondas cada 2 horas como me habían enseñado. Las rondas consistían en caminar por todo el perímetro del complejo con una linterna, revisar que todas las puertas estuvieran cerradas y que no hubiera nada fuera de lugar. El complejo era más grande de lo que pensaba. Tenía como 20 edificios entre bodegas y oficinas. La mayoría estaban en uso, pero efectivamente había una sección al fondo que se veía abandonada. Los edificios tenían las ventanas rotas, las puertas oxidadas y mucha hierba creciendo alrededor. Durante mi primera ronda, como a las 12:30 de la noche, pasé cerca de esa zona abandonada. No vi nada raro, pero sí escuché unos ruidos como si algo se moviera entre los escombros. Pensé en lo que me había dicho don Esteban sobre los gatos y las ratas. Tenía sentido. Regresé a la caseta y seguí con mi rutina. A las 2:30 hice otra ronda. A las 4:30 otra más. Todo normal. Al amanecer llegó el compañero del turno de día. Se llamaba Joaquín y era un hombre joven como de mi edad. «¿Qué tal tu primera noche?», me preguntó mientras yo recogía mis cosas. «Tranquila. Solo escuché algunos ruidos en la parte abandonada, pero nada importante». Joaquín se puso serio. «¿Qué tipo de ruidos?». «Como si algo se moviera entre los escombros. Don Esteban me dijo que eran animales». Joaquín asintió, pero pude ver que estaba pensativo. «Sí, seguramente eran animales. Pero ten cuidado, Roberto.
A veces uno escucha cosas raras aquí por las noches. No le di mucha importancia a su comentario. Pensé que solo querían asustar al nuevo. La segunda noche también fue tranquila. Hice mis rondas, llené mis reportes, tomé mi café. Pero alrededor de las 3 de la mañana, durante mi ronda, volví a escuchar ruidos en la zona abandonada. Esta vez sonaba diferente. No como animales moviéndose, sino como pasos. Me detuve y prendí bien la linterna hacia esa dirección. No vi nada, pero los ruidos pararon de inmediato. Era como si lo que fuera que estaba haciendo ruido se hubiera dado cuenta de que yo estaba ahí y se hubiera quedado quieto. Esperé unos minutos sin moverme, pero no volví a escuchar nada. Continué mi ronda y regresé a la caseta. La tercera noche fue cuando las cosas empezaron a ponerse raras de verdad. Todo iba normal hasta las 11:30. Estaba leyendo una revista cuando escuché que alguien tocaba la puerta de la caseta. Toc, toc, toc. 3 golpes suaves pero claros. Me levanté de la silla y me acerqué a la puerta. Recordé lo que me había dicho don Esteban sobre no abrir después de medianoche, pero todavía faltaba media hora para eso. ¿Quién es?, te pregunté. No hubo respuesta. Esperé unos segundos y volví a preguntar más fuerte. ¿Quién está ahí? ¿Necesita algo? Silencio total. Miré por la ventana que daba hacia la calle, pero no vi a nadie. También revisé la ventana que miraba hacia adentro del complejo. Nada. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, o que alguien había tocado por error y ya se había ido. Regresé a mi silla y seguí leyendo. 10 minutos después volvieron a tocar. Esta vez fueron 5 golpes más fuertes. Toc, 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 toc. Me paré rápido y fui hacia la puerta. ¿Quién es? Identifíquese, por favor. Otra vez nada. Esta vez sí me asomé bien por las 2 ventanas. Revisé todo lo que podía ver con la linterna. La calle estaba vacía, no había carros. Adentro del complejo tampoco se veía nada raro. Tomé el radio y llamé a la central. Central, aquí Roberto en el complejo industrial, ¿me copia? Te copiamos, Roberto, ¿todo bien? Alguien está tocando la puerta de la caseta, pero cuando pregunto quién es no contesta. No veo a nadie afuera. ¿Checaste bien? A veces los vagabundos andan por ahí buscando dónde dormir. Sí, revisé todo, no hay nadie. Está bien. Si vuelve a pasar, nos avisas. Y recuerda, no abras la puerta a menos que sea una emergencia real. Entendido. Colgué el radio y me quedé parado junto a la puerta esperando. Pasaron como 20 minutos y no volvió a pasar nada. Ya eran las 12:10 de la noche. A las 12:30 salí a hacer mi ronda. Esta vez decidí ser más cuidadoso. Llevé el radio conmigo y revisé todo con más atención. Cuando llegué cerca de la zona abandonada, los ruidos empezaron otra vez. Pero ahora no sonaban como pasos normales. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Me detuve y apunté la linterna hacia los edificios vacíos. La luz alcanzaba hasta cierto punto, pero había muchas sombras. ¿Hay alguien ahí?, grité. Esta es propiedad privada. Si está ahí, salga y identifíquese. Los ruidos pararon de inmediato. Esperé unos minutos, pero no pasó nada más. Terminé mi ronda rápido y regresé a la caseta. A las 2 de la mañana, mientras estaba llenando el reporte de la noche, volvieron a tocar la puerta. Esta vez los golpes eran diferentes. No era toc, toc, toc como antes. Era más como si alguien estuviera rascando la puerta con las uñas. Se me puso la piel chinita. Ese sonido no era normal. ¿Quién está ahí?, pregunté, pero mi voz salió más débil de lo que quería. El sonido siguió por unos segundos más y luego paró. Tomé el radio otra vez. Central, aquí Roberto. Tengo actividad sospechosa en la caseta. ¿Qué tipo de actividad? Alguien sigue tocando la puerta, pero ahora el sonido es diferente, como si estuviera rascando. Hubo una pausa antes de que contestaran. Roberto, ¿estás seguro de que hay alguien ahí? No podría ser un animal. Lo pensé por un momento. No creo. Los golpes de antes eran muy claros, como si alguien usara los nudillos. Está bien. Vamos a mandar una patrulla para que revise el área. Mientras tanto, quédate en la caseta. Gracias. La patrulla llegó como media hora después. Eran 2 policías que conocían el lugar porque siempre pasaban por ahí durante sus rondas nocturnas. Salí de la caseta para hablar con ellos y les expliqué lo que había pasado. Revisaron todo el área alrededor de la caseta,
Alumbraron con sus linternas hacia la zona abandonada y checaron que no hubiera nadie escondido. «No hay nadie, Roberto», me dijo uno de los policías. «Tal vez era algún animal o alguien que ya se fue». ¿Y los golpes en la puerta? Pudo haber sido cualquier cosa. El viento, una rama, algún gato que se subió a la caseta. Estas cosas pasan mucho en los trabajos nocturnos. Uno empieza a escuchar cosas que no son. Los policías se fueron y yo regresé a la caseta. El resto de la noche fue tranquilo, pero no pude concentrarme en nada. Cada pequeño ruido me ponía nervioso. Al día siguiente, cuando llegó Joaquín, le conté lo que había pasado. «¿Te tocaron la puerta?», me preguntó y pude ver preocupación en su cara. «Sí, varias veces. Y también escuché ruidos raros en la zona abandonada». Joaquín se sentó en la silla y se quedó pensando por un momento. «Roberto, hay algo que don Esteban no te dijo. Hace como 6 meses trabajaba aquí un compañero que se llamaba Miguel. Una noche desapareció durante su turno». «¿Cómo que desapareció?». «Llegó normal a trabajar, hizo su primera ronda, reportó que todo estaba bien, pero cuando llegó el compañero del turno de día, la caseta estaba vacía. La puerta estaba abierta, sus cosas seguían ahí, pero él no estaba». «¿Y qué pasó con él?». «Nunca lo encontraron. La policía buscó por todos lados, revisaron las cámaras de las calles cercanas, preguntaron a todos los vecinos. Nada. Como si se hubiera desvanecido». «¿Y creen que tuvo que ver con este lugar?». «No sabemos, pero desde entonces los que trabajamos aquí hemos notado cosas raras. Ruidos, golpes en las puertas, sombras que se mueven donde no debería haber nadie». Joaquín me miró serio. «Por eso don Esteban te dijo que no salieras de la caseta y que no abrieras la puerta después de medianoche. Miguel reportó las mismas cosas que tú antes de desaparecer». Me quedé helado. «¿Por qué no me dijeron esto antes?». «Porque necesitábamos que alguien trabajara aquí. Y si te hubiéramos contado, no habrías aceptado el trabajo». Tenía razón. Si hubiera sabido que el vigilante anterior había desaparecido en circunstancias misteriosas, jamás habría tomado ese puesto. «¿Y por qué siguen mandando gente a trabajar aquí?». «Porque el contrato con la empresa dueña del complejo es muy importante. No podemos perderlo. Además, tal vez Miguel simplemente se fue y no quiso decir nada. A veces pasa». No me convenció su explicación, pero ya estaba metido en esto y necesitaba el trabajo. Esa tarde, antes de ir a mi cuarto turno, llamé a don Esteban para preguntarle directamente sobre Miguel. «Joaquín te contó, ¿verdad?», me dijo con voz cansada. «Sí, ¿por qué no me dijiste nada?». «Porque no quería asustarte sin razón. Miguel era un buen trabajador, pero tenía problemas personales. Debía dinero, tenía problemas con su exesposa. Es muy probable que simplemente haya decidido irse de la ciudad». «¿Y los ruidos? ¿Los golpes en las puertas?». Don Esteban suspiró. «Mira, Roberto, ese lugar está muy solo por las noches. La mente nos juega trucos cuando estamos solos y cansados. Puede que Miguel se asustara con algo que no era real y por eso se fue». «¿Entonces tú nunca escuchaste nada raro cuando trabajabas ahí?». Hubo una pausa muy larga antes de que contestara. «A veces sí escuchaba cosas, pero siempre hay una explicación lógica. Solo tienes que mantenerte ocupado, hacer tu trabajo y no pensar demasiado en tonterías». Esa noche llegué a la caseta más nervioso que las anteriores. Revisé todo antes de que don Esteban se fuera. Las cerraduras, las ventanas, el radio, la linterna. Todo estaba en orden. «Recuerda», me dijo don Esteban antes de irse, «si pasa algo raro no salgas de la caseta, y si tienes que salir por una emergencia, lleva siempre el radio contigo». Se fue y yo me quedé solo otra vez. Las primeras horas pasaron sin problemas. Leí, tomé café, llené algunos reportes, pero conforme se acercaba la medianoche, me empezó a dar ansiedad. A las 11:55, 5 minutos antes de medianoche, empezaron los golpes en la puerta. Esta vez no eran golpes normales ni el sonido de rasguños como la noche anterior. Era como si alguien estuviera golpeando la puerta con algo metálico. Clank, clank, clank. «¿Quién está ahí?», grité, pero mi voz temblaba. Los golpes siguieron, clank, 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 más fuertes cada vez. Tomé el radio. «Central aquí, Roberto, tengo actividad en la caseta otra vez». «Roberto, ¿estás bien? Te escuchas alterado».
Alguien está golpeando la puerta con algo metálico. El sonido es muy fuerte. En ese momento, los golpes pararon de repente. ¿Sigues escuchando algo?, me preguntó la central. No, acaban de parar. Está bien, vamos a mandar la patrulla otra vez, quédate adentro. Colgué el radio y me quedé pegado a la ventana, tratando de ver si había alguien afuera. La calle estaba vacía como siempre, pero algo se sentía diferente. Era como si hubiera alguien ahí, escondido, observándome. De repente escuché pasos alrededor de la caseta. No eran pasos normales de alguien caminando. Era como si alguien estuviera dando vueltas alrededor del edificio muy despacio, arrastrando los pies. Los pasos fueron desde la puerta principal, pasaron por el lado derecho de la caseta, siguieron por la parte de atrás donde estaba el baño, continuaron por el lado izquierdo y regresaron a la puerta. Yo fui siguiendo el sonido desde adentro, pegando mi oreja a las paredes. Podía escuchar claramente cómo alguien caminaba afuera, a menos de 1 metro de donde yo estaba. Cuando los pasos llegaron otra vez a la puerta, pararon. Esperé, pero no pasó nada por varios minutos. Pensé que tal vez la persona se había ido. Entonces escuché algo que me puso la piel de gallina. Alguien estaba tratando de abrir la puerta. No estaba tocando ni golpeando. Estaba girando la manija muy despacio, como tratando de no hacer ruido. Vi cómo la manija se movía hacia abajo poco a poco. Gracias a Dios, la puerta tenía seguro por dentro. «Váyase de aquí», grité. «Esto es propiedad privada». La manija dejó de moverse, pero no escuché pasos alejándose. Tomé mi linterna y la prendí, apuntando hacia la ventana que daba a la calle. La luz era fuerte y podía alumbrar bastante bien hacia afuera. No vi a nadie. Fui hacia la otra ventana y alumbré hacia adentro del complejo. Tampoco había nadie, pero entonces me di cuenta de algo horrible. En el cristal de la ventana que daba hacia la calle, había marcas, como si alguien hubiera puesto las manos sobre el vidrio desde afuera y hubiera presionado fuerte. Eran las marcas de 2 manos abiertas con los dedos separados. Se veían claramente porque habían quedado empañadas en el cristal, pero lo que más me asustó fue el tamaño. Las manos eran mucho más grandes de lo normal. Los dedos eran demasiado largos. En ese momento llegó la patrulla. Escuché el carro de la policía y vi las luces acercándose. Salí de la caseta rápidamente para hablar con los oficiales. Eran los mismos de la noche anterior. «¿Qué pasó ahora, Roberto?», me preguntó uno de ellos. Les conté todo. Los golpes metálicos, los pasos alrededor de la caseta, alguien tratando de abrir la puerta. «¿Y viste a alguien?». «No, pero miren esto». Los llevé hacia la ventana y les mostré las marcas de las manos en el cristal. Los 2 policías se quedaron callados por un momento, viendo las marcas con sus linternas. «Esas manos son muy grandes», dijo uno de ellos. «Y mira cómo están los dedos», dijo el otro. «Son demasiado largos para ser de una persona normal». «¿Creen que sea alguien con alguna condición médica?», pregunté. Los policías se miraron entre ellos. «No lo sabemos, Roberto, pero estas marcas son muy extrañas». Revisaron todo el área otra vez, pero como siempre, no encontraron a nadie. «Escucha», me dijo uno de los policías antes de irse. «Si esto sigue pasando, tal vez deberías considerar pedir que te cambien de puesto. Algo raro está pasando aquí». Después de que se fueron, me quedé viendo las marcas en la ventana por mucho tiempo. Traté de poner mi mano sobre una de las marcas para compararlas. Mi mano era mucho más pequeña. La diferencia era enorme. El resto de la noche no pasó nada más, pero no pude dormir. Me quedé despierto hasta que amaneció, viendo por las ventanas cada 5 minutos. Cuando llegó Joaquín en la mañana, inmediatamente se dio cuenta de las marcas en el cristal. «Roberto, esto no está bien», me dijo. «Las cosas se están poniendo peor. ¿Crees que debería renunciar?». «Sinceramente sí». Miguel reportó exactamente las mismas cosas antes de desaparecer. Los golpes en la puerta, los pasos alrededor de la caseta, alguien tratando de entrar. «¿También había marcas de manos?». Joaquín asintió. «Sí. Don Esteban las limpió al día siguiente, pero varios de nosotros las vimos. Eran iguales a estas». Me senté en la silla, sintiéndome completamente agotado. «¿Sabes qué más reportó Miguel la última noche?», me preguntó Joaquín. «¿Qué?». Dijo que había visto a alguien parado en la zona abandonada observando la caseta. Una figura muy alta que no se movía,
Solo estaba ahí parada. Se me heló la sangre. ¿Y qué hizo? Salió a investigar. Fue lo último que supimos de él. Esa tarde no pude dormir nada. Me quedé despierto pensando en todo lo que había pasado y en lo que le pudo haber ocurrido a Miguel. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas marcas de manos gigantes en el cristal. Cuando llegó la hora de ir a trabajar, casi no fui. Estuve parado en la puerta de mi casa por 10 minutos, pensando si debería llamar por teléfono y decir que estaba enfermo, pero necesitaba el dinero. Mi esposa estaba embarazada y teníamos muchos gastos. No podía darme el lujo de perder el trabajo. Llegué a la caseta a las 10 de la noche como siempre. Don Esteban ya había limpiado las marcas de la ventana, pero yo sabía que habían estado ahí. «Roberto», me dijo antes de irse, «Joaquín me contó lo que pasó anoche. Si no te sientes cómodo trabajando aquí, podemos pedir que te cambien a otro lugar. ¿Y si no hay otros lugares disponibles? Entonces tendrás que esperar, pero tu seguridad es lo más importante». «No puedo esperar, don Esteban. Necesito trabajar». Él me miró con pena. «Entonces ten mucho cuidado y recuerda, pase lo que pase, no salgas de la caseta». Se fue y yo me quedé solo por 5ª vez en ese lugar maldito. Decidí hacer algunas cosas diferentes esa noche. Primero, moví el escritorio para que bloqueara un poco la puerta. No la iba a detener si alguien realmente quería entrar, pero me daría unos segundos extra. También preparé el radio para que estuviera siempre listo, y puse mi linterna en un lugar donde pudiera agarrarla rápidamente. Las primeras 2 horas fueron normales. Leí una revista, tomé café, traté de mantenerme ocupado como me había dicho don Esteban, pero a las 12:30, cuando salí a hacer mi primera ronda, vi algo que me dejó paralizado. En la zona abandonada, exactamente donde Joaquín me había dicho que Miguel vio la figura, había alguien parado. Era una silueta muy alta, completamente inmóvil, que se veía negra contra el fondo de los edificios. Estaba demasiado lejos para ver detalles, pero definitivamente era una persona, o algo con forma de persona. Me quedé parado donde estaba, con la linterna en la mano sin saber qué hacer. Recordé lo que le había pasado a Miguel cuando fue a investigar. La figura no se movía para nada. Era como si fuera una estatua. Encendí la linterna y apunté hacia allá. La luz no llegaba lo suficientemente lejos para alumbrarla bien, pero pude ver que efectivamente había algo ahí. «Oiga», grité, «esta es propiedad privada, salga de ahí». La figura no reaccionó. Regresé a la caseta caminando hacia atrás, sin quitarle los ojos de encima a esa cosa. Cuando llegué a la puerta, la figura seguía ahí, exactamente en la misma posición. Tomé el radio y llamé a la central. «Central aquí, Roberto. Hay alguien en la zona abandonada del complejo». «¿Estás seguro?» «Completamente seguro. Es una persona muy alta, está parada sin moverse». «¿Le dijiste que se fuera?» «Sí, pero no reaccionó». «Está bien, vamos a mandar la patrulla. Mientras tanto, no te acerques». Colgué el radio y me quedé vigilando desde la ventana de la caseta. La figura seguía ahí, inmóvil. Pasaron 20 minutos y llegó la patrulla. Esta vez vinieron 3 policías en 2 carros. Salí a recibirlos y les expliqué la situación. Les señalé hacia dónde estaba la figura. ¿Ahí?, me preguntó uno de los policías apuntando con su linterna. Sí, exactamente ahí. Los 3 policías alumbraron hacia esa dirección con sus linternas potentes. No había nadie. «Roberto, no vemos a nadie ahí». Pero estaba ahí hace un momento, se los juro. Una persona muy alta, completamente inmóvil. Los policías se miraron entre ellos con cara de preocupación. «¿Hace cuánto tiempo que no duermes bien?», me preguntó uno de ellos. «Desde que empecé a trabajar aquí». «Mira, Roberto, los turnos de noche son muy pesados. A veces, cuando no dormimos lo suficiente, empezamos a ver cosas que no están ahí». «No estoy loco, había alguien parado ahí». Los policías revisaron toda la zona abandonada con sus linternas y se metieron entre los edificios vacíos. No encontraron a nadie ni ninguna señal de que hubiera estado alguien ahí. No hay nadie, Roberto. Y no hay huellas en el suelo ni nada que indique que alguien estuvo aquí. Después de que se fueron los policías, me quedé muy confundido. Yo había visto claramente a alguien parado ahí. No era mi imaginación. Decidí no salir más de la caseta esa noche. Hice todo mi trabajo desde adentro, viendo por las ventanas cada 5 minutos para ver si la figura regresaba.
A las 3 de la mañana empezaron los golpes en la puerta otra vez. Pero esta vez eran diferentes a todas las noches anteriores. No eran golpes fuertes, ni sonidos metálicos, ni rasguños. Era como si alguien estuviera tocando la puerta muy suavemente con los nudillos. Toc, toc, toc. Una pausa. Toc, toc, toc. Otra pausa. Era el sonido de alguien que quería entrar pero no quería asustar a la persona que estaba adentro. ¿Quién es?, pregunté, pero mi voz apenas se escuchó. Los golpes suaves continuaron. Toc, toc, toc. Entonces me di cuenta de algo terrible. Los golpes no venían de la puerta principal. Venían de la puerta del baño, que daba hacia la parte de atrás de la caseta. Me levanté despacio de la silla y caminé hacia el baño. Los golpes siguieron. Toc, toc, toc. ¿Quién está ahí?, pregunté, pegando mi oreja a la puerta del baño. Los golpes pararon. Esperé unos segundos, pero no pasó nada más. Regresé a mi silla. 5 minutos después empezaron los golpes en otra parte. Esta vez venían del techo de la caseta. Alguien o algo estaba arriba de la caseta tocando el techo metálico. Toc, toc, toc. Miré hacia arriba siguiendo el sonido. Los golpes se movían por todo el techo, como si alguien estuviera caminando arriba y tocando con los nudillos mientras caminaba. «¡Bájese de ahí!», grité. «¡Llamo a la policía!». Los golpes pararon por un momento, pero luego empezaron otra vez. Esta vez eran más fuertes y más rápidos. Tomé el radio, pero cuando lo prendí solo escuché estática. Lo intenté varias veces, pero no podía comunicarme con la central. Los golpes en el techo se hicieron más intensos. Ya no era toc, toc, toc. Era como si alguien estuviera corriendo arriba y pisando fuerte el metal. De repente todo paró. Silencio completo. Me quedé sentado en la silla, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Entonces escuché algo que nunca voy a poder olvidar. Una voz desde afuera de la caseta. Era una voz de hombre, pero sonaba rara, como si tuviera la garganta dañada. «Roberto», dijo la voz. «Roberto, abre la puerta». Me quedé helado. ¿Cómo sabía mi nombre? «Roberto, necesito que abras la puerta. Soy Miguel». Miguel. El vigilante que había desaparecido. «Miguel murió», dije casi en un susurro. «No morí, Roberto. Estoy aquí afuera. Abre la puerta». La voz venía de la puerta principal. Sonaba exactamente como si hubiera alguien parado ahí afuera. «Si eres Miguel, dime el apellido de don Esteban», le grité. Hubo una pausa. «Roberto, por favor, tengo frío. He estado perdido por mucho tiempo. Solo abre la puerta». «Dime el apellido de don Esteban». Otra pausa más larga. Entonces la voz cambió. Se hizo más profunda, más áspera. «Roberto, abre la puerta ahora». «No». La puerta empezó a temblar. Alguien la estaba empujando con mucha fuerza desde afuera. El escritorio que había puesto para bloquearla se movía con cada empujón. Pum, pum, pum. Los empujones eran tan fuertes que toda la caseta temblaba. Tomé mi linterna y corrí hacia la ventana que daba hacia la calle. Apunté la luz hacia la puerta. No había nadie ahí, pero la puerta seguía temblando con los empujones invisibles. En ese momento me di cuenta de que tenía que salir de ahí como fuera. Si me quedaba iba a terminar como Miguel. Fui hacia la ventana que daba hacia adentro del complejo y la abrí. Era pequeña, pero podía pasar por ahí. Justo cuando estaba a punto de salir por la ventana, los empujones en la puerta pararon. Todo quedó en silencio otra vez. Esperé unos segundos, pero no pasó nada. Tal vez la cosa se había ido. Entonces escuché pasos muy lentos alrededor de la caseta, exactamente como la noche anterior, pero esta vez más despacio. Los pasos fueron desde la puerta principal, pasaron por el lado derecho, siguieron por la parte de atrás, continuaron por el lado izquierdo y regresaron a la puerta. Pero no pararon ahí, siguieron dando vueltas. Una vuelta completa, otra más. Era como si lo que fuera que estaba afuera supiera que yo seguía adentro y estuviera esperando a que saliera. Después de 5 vueltas completas, los pasos pararon en la ventana por donde yo había pensado escapar. Escuché claramente cómo algo tocaba el cristal de esa ventana desde afuera. Toc, toc, toc. Me alejé de la ventana y me fui al rincón más alejado de la caseta. «Roberto», dijo la voz otra vez, pero ahora venía de esa ventana. «Te veo ahí adentro». No me moví. «Sé que me puedes escuchar. Sal de ahí. Es hora de que vengas conmigo». «Déjame en paz», grité. La voz se rió. Era una risa horrible, como si tuviera vidrios en la garganta.
Miguel pensó lo mismo, pero al final salió. Todos salen, Roberto, no puedes quedarte ahí para siempre. Me quedé en ese rincón hasta que amaneció. La voz siguió hablándome toda la noche, tratando de convencerme de que saliera. A veces decía que era Miguel, a veces decía que era mi papá que había fallecido años antes, a veces decía que era mi esposa, pero yo sabía que era mentira. Cuando llegó Joaquín en la mañana, salí corriendo de la caseta. Estaba temblando y casi no podía hablar. Le conté todo lo que había pasado. Joaquín se puso muy pálido. Roberto, tienes que renunciar ahora mismo. Esa cosa, lo que sea que esté ahí, ya te conoce. Ya sabe tu nombre. Es exactamente lo que le pasó a Miguel. Esa misma mañana fui a la oficina de la empresa de seguridad y renuncié. Les dije que tenía problemas familiares y no podía seguir trabajando turnos de noche. Nunca les conté la verdad de lo que había pasado. Han pasado varios meses desde entonces. Conseguí otro trabajo de día en una tienda, y aunque gano menos dinero, puedo dormir tranquilo por las noches. Pero a veces, cuando estoy solo en casa después de medianoche, escucho golpes suaves en las ventanas. Y a veces, cuando paso cerca de espejos en la oscuridad, veo una figura muy alta parada detrás de mí. Creo que esa cosa de la caseta no se quedó ahí. Creo que me siguió. Por eso ya no trabajo de noche. Y por eso siempre mantengo todas las luces prendidas cuando mi esposa no está en casa. Porque sé que está ahí afuera esperando. Y sé que algún día, cuando menos me lo espere, va a tocar mi puerta y va a decir mi nombre otra vez. Solo espero tener la fuerza para no abrir. Hay lugares en este mundo que guardan ecos del pasado, sitios donde el silencio pesa más que cualquier ruido y donde las sombras parecen tener vida propia. Los conventos abandonados son de esos lugares. Durante siglos fueron refugio de almas devotas, pero también testigos de sufrimientos que jamás se hablaron en voz alta. Cuando un edificio así queda vacío, uno pensaría que la paz llegaría por fin, pero hay veces que el pasado no descansa. Hay veces que lo que sucedió entre esos muros sigue ahí, esperando. Y cuando te toca trabajar de noche en un lugar así, aprendes que hay cosas peores que la oscuridad. Lo peor es darte cuenta de que nunca estuviste solo. Me llamo Ricardo Méndez Torres y soy de Guadalajara, Jalisco. Tengo 32 años y durante mucho tiempo trabajé como velador nocturno. No es un trabajo glamoroso, pero paga las cuentas y a mí nunca me asustó la oscuridad. O eso creía. Todo cambió cuando conseguí el puesto en el convento de Santa María de los Ángeles, un edificio enorme del siglo XVIII que llevaba abandonado más de 20 años. Una empresa constructora lo había comprado para convertirlo en hotel boutique y necesitaban a alguien que cuidara el lugar durante la noche mientras hacían los trámites y planeaban la restauración. La primera vez que vi el convento fue un martes por la tarde. El señor Domínguez, mi supervisor, me llevó en su camioneta por un camino de terracería lleno de baches. El convento estaba a las afueras de la ciudad, rodeado de árboles viejos y maleza que casi ocultaba los muros de piedra. Cuando llegamos, el sol ya estaba bajo y las sombras del edificio se estiraban por el suelo como dedos largos y oscuros. Era impresionante. 3 pisos de piedra gris, ventanas altas con los vidrios rotos, y una torre con una cruz oxidada en la punta que se inclinaba hacia un lado, como si fuera a caerse en cualquier momento. Bajamos de la camioneta y el señor Domínguez sacó un manojo enorme de llaves. Me explicó que mi trabajo era sencillo: llegar a las 9 de la noche, hacer recorridos cada 2 horas por el edificio para asegurarme de que nadie entrara a robar o vandalizar, y reportar cualquier cosa extraña. Me pagarían bien, el doble de lo que ganaba en mi trabajo anterior. Eso me convenció de inmediato, aunque debo admitir que el lugar me ponía un poco nervioso. Entramos por la puerta principal, que crujió tan fuerte que pensé que se iba a desprender de las bisagras. El interior olía a humedad, a madera podrida y a algo más que no pude identificar. Era un olor dulzón y pesado, como flores marchitas mezcladas con tierra mojada. El señor Domínguez encendió su linterna porque adentro estaba completamente oscuro. No había luz eléctrica todavía. Me dio otra linterna a mí y me dijo que me acostumbrara a usarla. Recorrimos el primer piso.
Había un pasillo central larguísimo con puertas a ambos lados. Según me explicó, esas eran las antiguas celdas de las monjas. La mayoría de las puertas estaban abiertas y podías ver adentro. Cuartos pequeños, vacíos, con manchas de humedad en las paredes y telarañas en los techos. En algunos todavía había camas de metal oxidado o crucifijos colgados torcidos. Me dio escalofríos ver esos cuartos. Había algo triste en ellos, como si guardaran memorias de vidas muy duras. Después me mostró la capilla. Estaba al final del pasillo, con puertas dobles de madera tallada que todavía conservaban algo de su belleza original. Adentro, la capilla era enorme, bancas rotas amontonadas en las esquinas, un altar de piedra al frente y vitrales en las ventanas que dejaban pasar la poca luz que quedaba del día. Los colores del vitral pintaban el suelo de rojo y azul. Era hermoso y terrorífico al mismo tiempo. Arriba del altar había una estatua grande de una virgen con las manos extendidas. Le faltaba parte de la cara, como si alguien le hubiera dado con un martillo. Sus ojos vacíos parecían seguirte sin importar dónde te pararas. El señor Domínguez me dijo que evitara el tercer piso si podía. Estaba en muy malas condiciones, con partes del techo derrumbadas y el piso inestable. Yo asentí, pero algo en la forma en que lo dijo me hizo pensar que había otra razón por la que no quería que subiera. No insistí. No quería parecer miedoso en mi primer día. Me dejó solo a las 9 en punto. Me dio un termo con café, un sándwich y me deseó suerte. Cuando escuché su camioneta alejarse por el camino de terracería, el silencio cayó sobre mí como una cobija pesada. Era un silencio extraño. No había grillos, ni pájaros, ni viento. Nada. Solo yo, mi linterna y ese edificio gigante lleno de sombras. Las primeras horas fueron tranquilas. Me senté en una silla plegable que había junto a la entrada principal y leí un poco en mi teléfono. A las 11 hice mi primer recorrido. Caminé por el pasillo principal, revisé las celdas una por una, entré a la capilla brevemente y salí rápido porque ese lugar me ponía la piel de gallina. Todo estaba igual. Nada fuera de lugar. Regresé a mi silla y me tomé el café. Fue cerca de la 1 de la madrugada cuando escuché el primer ruido. Era un golpe suave, como si alguien hubiera cerrado una puerta con cuidado. Venía de algún lugar del primer piso. Me levanté de inmediato. Agarré mi linterna y caminé hacia el pasillo. Mi corazón latía rápido, pero me dije que probablemente era el viento o algo de la estructura del edificio acomodándose. Los edificios viejos hacen ruidos. Todo mundo lo sabe. Revisé las puertas. Todas seguían como las había dejado. Algunas abiertas, otras cerradas. Nada se había movido. Pero mientras estaba ahí parado en medio del pasillo, escuché otro sonido. Esta vez eran pasos, lentos, pausados, como de alguien caminando descalzo sobre piedra. Venían de arriba, del segundo piso. Tragué saliva y apunté mi linterna hacia las escaleras que subían al segundo nivel. Estaban al final del pasillo, justo antes de la capilla. Las escaleras eran de piedra, gastadas en el centro por siglos de uso. No quería subir, pero era mi trabajo. Me pagaban para revisar el edificio completo. Subí despacio, paso por paso. Cada escalón crujía bajo mi peso y el sonido se multiplicaba en el eco del lugar. Cuando llegué al segundo piso, enfoqué mi linterna por el pasillo. Era idéntico al de abajo, puertas a ambos lados, todas cerradas excepto una al final que estaba entreabierta. Los pasos se habían detenido. Caminé hacia esa puerta. Mi respiración sonaba muy fuerte en mis oídos. Cuando llegué, empujé la puerta con el pie y la abrí completamente. Adentro había otra celda vacía, pero en la pared del fondo, alguien había rayado algo. Me acerqué para verlo mejor. Eran palabras en letras torcidas y profundas, como hechas con un clavo o algo filoso. Decían: «Ella sigue aquí». Un frío me recorrió la espalda. Retrocedí y salí de ese cuarto. Bajé las escaleras prácticamente corriendo y regresé a mi silla en la entrada. El resto de la noche lo pasé ahí sentado, con la linterna encendida apuntando hacia el pasillo, esperando a que amaneciera. Cuando llegó el señor Domínguez a las 6 de la mañana, yo ya estaba afuera esperándolo.
Tenía ojeras y las manos me temblaban un poco por todo el café que me había tomado para mantenerme despierto. Me preguntó si todo había estado bien y yo dudé un momento. Le conté sobre los ruidos, los pasos y lo que había visto escrito en la pared del segundo piso. Él se quedó callado un rato largo, mirando hacia el convento. Finalmente me dijo que el lugar tenía esa fama, que la gente del pueblo cercano decía cosas sobre el convento, pero que eran solo historias, supersticiones de personas mayores. Me dijo que probablemente lo que vi escrito en la pared ya llevaba años ahí, que seguro alguien entró a hacer bromas cuando el convento estaba abandonado. Sus palabras tenían sentido, pero su cara decía otra cosa. No me miraba a los ojos cuando hablaba. Me fui a casa y traté de dormir, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos veía esa frase en la pared. Ella sigue aquí. Me preguntaba quién la había escrito y por qué. Y sobre todo, quién era ella. Esa noche volví al convento. Necesitaba el dinero y no quería parecer cobarde. Me dije a mí mismo que había sido solo mi imaginación, mis nervios del primer día. Llegué a las 9 como siempre, y el señor Domínguez me dejó ahí con las mismas instrucciones. Esta vez me traje más café y unos audífonos para escuchar música y distraerme un poco. Las primeras horas fueron iguales. Silencio absoluto. Hice mi recorrido de las 11 y todo estaba normal. Incluso subí al segundo piso y revisé la celda donde había visto la escritura. Seguía ahí, las mismas palabras raspadas en la piedra. Tomé una foto con mi teléfono para tener evidencia, aunque no sabía muy bien de qué. Regresé a mi silla y me puse los audífonos. Estaba escuchando un podcast cuando, cerca de las 12:30, sentí que algo no estaba bien. No sé cómo explicarlo. Era una sensación en el estómago, como cuando sabes que alguien te está mirando. Me quité los audífonos y el silencio me golpeó otra vez, pero esta vez no era un silencio vacío. Era un silencio pesado, como si el aire mismo estuviera esperando algo. Me levanté y caminé hacia el pasillo. Había algo diferente. Una de las puertas que estaba cerrada ahora estaba abierta. Estaba seguro, completamente seguro, de que esa puerta había estado cerrada durante mi recorrido. Me acerqué despacio, alumbrando con mi linterna. La puerta se movió un poco, como empujada por una brisa, pero no había viento. Ninguna ventana estaba abierta. Entré al cuarto. Era otra celda igual a las demás, pero en el centro del piso había algo que no había visto antes. Era un rosario viejo, con cuentas de madera oscura y un crucifijo de metal negro. Estaba colocado en forma de círculo perfecto, como si alguien lo hubiera puesto ahí con mucho cuidado. Me agaché para verlo mejor, y entonces escuché una voz. Era una voz de mujer, suave pero clara, que venía de algún lugar cercano. Hablaba en un susurro y no pude entender las palabras, pero sonaba como si estuviera rezando. Me quedé paralizado. Mi linterna empezó a parpadear y por un segundo todo quedó oscuro. Cuando la luz regresó, el rosario ya no estaba en el suelo. Había desaparecido. Salí corriendo de ese cuarto y no me detuve hasta llegar a la entrada. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a dar algo. Me senté en mi silla y traté de calmarme. Me dije que tenía que ser una broma, que alguien estaba entrando al convento para asustarme. Tal vez algún trabajador de la constructora o algún joven del pueblo. Tenía que ser eso, pero en el fondo sabía que no era cierto. Las puertas estaban cerradas con llave, solo yo tenía acceso. Y esa voz sonaba como si viniera de ningún lado y de todas partes al mismo tiempo. El resto de la noche me la pasé con la espalda pegada a la pared, mirando hacia el pasillo. No hice más recorridos, solo esperé a que saliera el sol. Cuando el señor Domínguez llegó, me vio la cara y supo que algo había pasado. Esta vez no le conté nada. Solo le dije que había sido una noche tranquila. No quería que pensara que estaba loco. Y tampoco quería perder el trabajo. Los siguientes días fueron una tortura. Durante el día trataba de dormir, pero tenía pesadillas. Soñaba con pasillos interminables llenos de puertas que se abrían solas, con voces que susurraban mi nombre, con sombras que se movían en las esquinas. Y cada noche, cuando llegaba al convento, las cosas empeoraban. La tercera noche escuché pasos otra vez, pero esta vez venían del primer piso. Eran más rápidos, más urgentes, como si alguien estuviera buscando algo desesperadamente.
Revisé todo el pasillo con mi linterna, pero no encontré nada. Las puertas se abrían y cerraban solas. Yo las veía moverse desde donde estaba parado, empujadas por manos invisibles. La cuarta noche vi algo. Era casi la 1 de la madrugada y estaba haciendo mi recorrido cuando al final del pasillo, justo frente a la entrada de la capilla, vi una figura. Era la silueta de una mujer vestida de negro, completamente inmóvil. No podía verle la cara porque estaba de espaldas a mí. Mi linterna alumbraba directo hacia ella, pero la figura parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Me quedé congelado. No podía moverme, no podía respirar. La figura empezó a caminar lentamente hacia la capilla. Sus pasos no hacían ruido, simplemente se deslizaba sobre el suelo de piedra. Cuando llegó a las puertas de la capilla, se detuvo. Lentamente empezó a voltear la cabeza hacia mí. No esperé a ver su cara. Di media vuelta y corrí hacia la salida. Me tropecé con una de las bancas viejas que estaban en el pasillo y caí al suelo. Mi linterna rodó lejos de mí y la luz se apagó. Quedé en completa oscuridad. Y en esa oscuridad escuché los pasos acercándose. Lentos, pausados, cada vez más cerca. Encontré mi linterna a tientas y la encendí. No había nadie. El pasillo estaba vacío, pero las puertas de la capilla ahora estaban abiertas. Yo sabía que habían estado cerradas. Las había revisado personalmente. Me arrastré hacia la salida y me quedé ahí el resto de la noche, tiritando de miedo. Cuando amaneció y llegó el señor Domínguez, renuncié en ese momento. Le dije que no podía seguir, que el lugar no era normal, que había algo ahí adentro. Él no trató de convencerme de quedarme. Solo asintió, como si hubiera estado esperando que dijera eso. Antes de irme le pregunté qué había pasado realmente en ese convento, por qué estaba abandonado. Me miró por un largo rato y finalmente habló. Me contó que hacía más de 20 años, una de las monjas que vivía ahí había desaparecido. Nunca la encontraron. Su celda estaba cerrada por dentro y ella simplemente se había evanecido. Después de eso, empezaron a pasar cosas extrañas. Las otras monjas escuchaban pasos en las noches, voces que rezaban en cuartos vacíos, puertas que se abrían solas. Una por una, las monjas empezaron a irse, hasta que finalmente la iglesia decidió cerrar el convento. Me dijo que la monja que desapareció se llamaba Sor Teresa, que era muy devota pero también muy triste, que había algo en ella que preocupaba a las demás, algo oscuro que nunca hablaba pero que todas podían sentir. Esa fue la última vez que vi el convento. Me fui de ahí y traté de olvidar todo lo que había vivido, pero no pude. Pasaron 3 semanas desde que renuncié. Traté de conseguir otro trabajo, de volver a mi vida normal, pero algo había cambiado en mí. No podía dormir bien. Cada noche me despertaba sobresaltado, con la sensación de que alguien estaba parado junto a mi cama, mirándome en la oscuridad. Y siempre, escuchaba ese susurro suave, como una voz rezando en un idioma que no podía entender. Una noche, cansado de dar vueltas en la cama, agarré mi teléfono y empecé a buscar información sobre el convento de Santa María de los Ángeles. Encontré artículos viejos de periódicos locales. Uno de ellos era de 1998, el año en que cerraron el convento. Hablaba sobre la desaparición de Sor Teresa María Gonzaga. Decía que las autoridades habían investigado pero nunca encontraron nada, ninguna pista, ningún cuerpo, ninguna explicación. Simplemente se había desvanecido. Pero había otro artículo más antiguo, de 1972, que me heló la sangre. Hablaba sobre un incidente en el convento. Una joven novicia había sido encontrada en su celda en un estado de shock profundo. No podía hablar. Solo se mecía de adelante hacia atrás, abrazándose a sí misma. Cuando finalmente logró comunicarse, dijo que había visto algo en el 3er piso, algo que no debía estar ahí. La describían como algo que se arrastraba por los pasillos, algo con forma de mujer, pero que no era humano. Decía que tenía los ojos completamente negros y que cuando la miraba, sentía que le arrancaban el alma. Esa novicia fue internada en un hospital psiquiátrico y nunca salió. El artículo mencionaba que después de ese incidente, prohibieron que las monjas subieran al 3er piso, pero algunas lo hacían de todas formas.
y siempre regresaban cambiadas, asustadas, susurrando sobre algo que vivía arriba, algo que había estado ahí desde mucho antes de que el convento fuera construido. Cerré el artículo y me quedé sentado en mi cama temblando. Ahora entendía por qué el señor Domínguez me había advertido que no subiera al tercer piso, y entendía algo más, algo mucho peor. Yo nunca había subido al tercer piso, pero algo de ahí había bajado. Esa misma noche, cerca de las 3 de la madrugada, me desperté con la garganta seca. Fui a la cocina por un vaso de agua, y cuando regresaba a mi cuarto, vi algo que me hizo soltar el vaso. Ahí en el pasillo de mi propia casa había pisadas. Pisadas húmedas como de alguien que hubiera caminado sobre agua o tierra mojada. Llevaban directo hacia mi cuarto. Las seguí con la mirada y mi corazón casi se detiene. Las pisadas entraban a mi habitación y terminaban justo al lado de mi cama, exactamente donde yo había estado durmiendo hacía unos minutos. Encendí todas las luces de la casa y me quedé en la sala el resto de la noche. Pero las luces no ayudaron mucho, porque ahora podía verla. Parada en la esquina de la sala, completamente inmóvil, había una figura vestida de negro, la misma que había visto en el convento. Su cabeza estaba inclinada hacia abajo, el cabello largo y oscuro cubría su cara. No se movía, no respiraba, solo estaba ahí. Y entonces levantó la cabeza. No puedo describir lo que vi, ni siquiera puedo pensarlo sin que se me revuelva el estómago. Donde debía haber una cara, había solo oscuridad. Una oscuridad profunda y vacía, como un pozo sin fondo. Y en medio de esa oscuridad, 2 puntos de luz pálida que podían ser ojos pero que eran algo mucho peor. Ella me miró y supe, con una certeza absoluta y terrible, que había cometido un error al entrar a ese convento. Que al estar ahí, en ese lugar maldito, había abierto algo. Una puerta que debía haber permanecido cerrada. Y ahora ella me había seguido. Sor Teresa, o lo que quedaba de ella, o lo que fuera que se hacía llamar así, me había marcado. Traté de correr, pero mis piernas no respondían. La figura empezó a caminar hacia mí. Sus pasos no hacían ruido, pero podía sentir cada uno como un golpe en mi pecho. Se acercaba lenta, inexorablemente, y mientras se acercaba, escuché su voz. Esa misma voz que había escuchado en el convento, susurrando rezos en latín. Pero ahora había algo más en esa voz. Había hambre. Había necesidad. Decía mi nombre una y otra vez: Ricardo, Ricardo, Ricardo. Cerré los ojos y cuando los abrí estaba en el piso de mi sala. Era de día. El sol entraba por las ventanas, pero yo sabía que lo que había visto no era un sueño. En el espejo del pasillo, detrás de mi reflejo, podía ver una sombra. Una figura oscura que me observaba. Han pasado 2 meses desde entonces. Ya no vivo en esa casa. Me mudé con mi hermano al otro lado de la ciudad. Cambié de número de teléfono. Trato de no estar solo nunca, pero no importa lo que haga, ella sigue ahí. La veo en los reflejos de las ventanas. La siento parada detrás de mí cuando estoy solo en un cuarto. Escucho sus pasos en las noches, cada vez más cerca de mi puerta. Investigué más sobre el convento. Encontré que no era el primer lugar de culto construido ahí. Antes había sido un sitio de entierros antiguos, y antes de eso, nadie sabía qué había sido. Solo que la tierra ahí estaba maldita desde tiempos que nadie podía recordar. Ahora entiendo que Sor Teresa no desapareció. Ella fue tomada por lo que vivía en el tercer piso, y lo que queda de ella, o lo que la usa como máscara, está buscando algo. Está buscando compañía. Está buscando llevarse a alguien más a ese lugar oscuro donde ella está atrapada. Y me eligió a mí. Anoche encontré algo en mi cuarto. Un rosario viejo con cuentas de madera oscura y un crucifijo de metal negro. El mismo que había visto en el convento. Estaba en mi almohada, colocado en forma de círculo perfecto. Ya no sé qué hacer. No puedo huir porque ella me sigue. No puedo esconderme porque ella me encuentra. Y cada noche, cuando cae la oscuridad, la distancia entre nosotros es un poco menor. Escribo esto porque necesito que alguien sepa lo que pasó. Que alguien entienda que hay lugares en este mundo que deberían permanecer cerrados. Que hay puertas que nunca deben abrirse.
y que hay cosas en la oscuridad que son peores que cualquier pesadilla. Si alguna vez les ofrecen trabajo en un lugar abandonado, en un sitio donde la gente dice que pasan cosas extrañas, por favor, no lo acepten. No importa cuánto paguen, porque hay precios que son demasiado altos, y hay deudas que se pagan con algo más que dinero. Anoche ella estuvo parada junto a mi cama toda la noche. No dormí, no pude. Solo la miraba ahí, inmóvil en la oscuridad, esperando. Y sé que pronto ya no va a esperar más. Sé que viene por mí, y cuando llegue voy a desaparecer igual que Sor Teresa, igual que todos los que fueron antes que yo. Y mi hermano va a encontrar mi cuarto vacío, con la puerta cerrada por dentro, y nunca va a saber qué pasó conmigo, porque así es como funciona. Así es como siempre ha funcionado. Ella sigue aquí, y ahora yo también voy a seguir ahí, para siempre.